Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este maravilloso fic de mi querida Sadesa, que de verdad, chicas, el capítulo anterior, Dios agarre confesada Candy. Es que Dios mío, yo me sigo riendo, chicas. De hecho, yo digo, tantos años que tiene y no ha aprendido a cómo es su esposo, con ese carácter, con esa inflexión que a veces puede tener y se le ocurre mentirle. Ay, no, chicas, de verdad que ya necesitábamos un poquito de relajación con esta historia. Es que este par le da esa ligereza a cada historia de mi querida Sadesa. Sí, chicas. Y bueno, pues mi querido Michael al final del capítulo empezó a escuchar la lectura de aquella carta no enviada que parece más unas palabras no dichas a su tiempo, en su momento, y que ahora salen. Así de simple, chicas. Híjole, entramos a la tercera semana de enero. Ay, enero ya termina, por el amor de Dios. O sea, a mí de verdad, chicas, enero para mí es un tormento día a día, literalmente. Y bueno, Terry dijo, a mí no me las vas a contar, a mí no me vas a venir a decir mentiras. Y Terry va a hacer todo lo posible por terminar su trabajo para ir directamente a Francia a buscar a su esposa. Es que imagínense cómo es Terry, chicas. Ya se está imaginando a aquella persona que Candy conoció y que la ha hecho cambiar. Ay, no, es que de verdad, chicas, amo estos maravillosos personajes. Vamos a descubrir, vamos a ver qué nos depara el siguiente capítulo de esta historia llamada El aleteo de una mariposa. Capítulo 35, parte 2. Michael cerró los ojos. No importaba si la melodía era imperfecta. En cada nota había un eco de algo que yo misma no lograba reconocer en ese instante. Tiempo después supe que lo amaba. Yo sí lo recordaba. Recordaba sus palabras, la libreta que me dio, el momento en que me miró con miedo. Miedo de que se iba sin decirme que me amaba. Michael comenzó a respirar más rápido. Su mano tembló. No sé si alguna vez leerás esto, pero si estás vivo, si estás buscando entre ruinas algo que te devuelva tu nombre, quiero que sepas que yo sí te vi, que yo sí estuve contigo, que sí te amé. El papel en manos de Candy vibró suavemente con el viento. Michael apretó los ojos. Imágenes borrosas comenzaron a chocar unas con otras con fragmentos de un espejo que intentaba rearmarse. Una chica de cabello oscuro, tocando el violín bajo la luz mortecina de una lámpara. Su cuerpo herido, tendido en escombros. Él, gritando su nombre. Su propio cuerpo, cubierto de tierra y sangre. Él, entregándole una libreta de cuero
el tren, el andén, un dulce de cebada. Y entonces, la escena más nítida, la más brutal. Él cargándola entre sus brazos, desmayada con la frente ensangrentada y con una herida en el estómago. Su voz quebrada gritando entre el humo: «No te vayas, quédate conmigo, te amo». Michael abrió los ojos con brusquedad. ¿Quién era ella?, murmuró. Candy lo miró, conteniendo las lágrimas. Patricia O'Brien, la mujer a la que amaste y que te sigue esperando. Michael se llevó una mano al pecho. Yo la vi en mis sueños. Siempre creí que era un sueño, pero no lo era, ¿verdad? No, no lo era, susurró Candy. Solo el viento, solo el recuerdo que se hacía carne. Michael se inclinó hacia adelante, con las manos en la cabeza. ¿Cómo pude olvidarla? ¿Cómo? Candy se acercó, puso una mano sobre su hombro. No la olvidaste del todo, solo la guardaste para sobrevivir. Michael la miró con los ojos enrojecidos. Ella está viva. Candy asintió. Y te está esperando. Tu nombre es Michael Lawrence, no Gabriel. Fuiste un comandante francés y al final de la guerra te ascendieron de cargo a teniente. Esa es la parte que yo pude contarte, pero mi esposo, él te conoce, te ha buscado por meses. Tiene a un investigador privado siguiendo pistas en toda Francia sobre su hermano. ¿Hermano? Sí, él está de gira, le quedan 4 semanas. Si le decía que te encontré, dejaría todo por estar aquí. Pero tú, ¿cómo lo hubieras tomado? Tenía que ir platicando contigo, saber hasta dónde recordabas. Hoy has recordado algo muy importante de Patricia, la mujer que amas. En estos días pregúntame todo lo que quieras, hasta donde pueda te contaré lo que sé. Pero la parte de tu hermano le pertenece a él. Comprendo perfectamente, respondió Michael. Unas semanas después, el sol se filtraba suave entre los cipreses del camino de tierra que rodeaba la abadía. Candy y Michael habían salido a caminar, solo unos pasos más allá de los muros. Era una tarde tranquila, sin más compañía que el viento entre las ramas y algún gorrión atrevido que volaba cerca. «Tienes una mirada distinta ahora», dijo Candy con una sonrisa. «Tú me ayudaste a encontrarla», respondió él. «Nunca podré agradecerte suficiente». Hubo un silencio largo, sincero, sin pensarlo. Michael la abrazó. No fue un gesto romántico. Fue un impulso fraternal, cargado de gratitud y alivio. Candy, sorprendida, lo correspondió con un apretón de brazos. Su rostro se hundió un instante en el hombro de él.
Pero en ese preciso momento, un automóvil se detuvo bruscamente a unos metros del portón. Una figura masculina descendió con rapidez, cerrando de golpe la puerta del auto. Terry llegaba una semana antes de lo previsto a su encuentro con Candy. Caminó con pasos firmes, la mandíbula tensa, los ojos fijos en la escena frente a él. ¡Tú, maldito imbécil!, gritó con la voz cargada de furia. ¿Quién te crees para abrazar a mi esposa? Candy se giró atónita. Su voz se quebró. Terry. Michael también se volvió y el tiempo se detuvo. Los ojos de Terry se abrieron por completo al ver el rostro del hombre que tenía frente a él. Su rabia se congeló en un instante de incredulidad. Dio un paso atrás, como si el mundo acabara de perder su equilibrio. No, susurró. No puede ser. Michael frunció el ceño. Algo en la voz, en los ojos, en la postura de ese hombre lo estremeció. Tú eres... Comenzó a decir la frase, se le ahogó en la garganta. Candy quedó entre ambos, los ojos enrojecidos, el corazón latiéndole a mil. Terry, dijo con voz temblorosa. Él es Michael, tu hermano. El silencio que siguió fue tan profundo que ni los pájaros se atrevieron a cantar. Terry dio un paso más. El rostro le temblaba y no sabía si era por el asombro, por la emoción o por el torbellino de sentimientos que lo desbordaban. Michael solo susurró sin apartar la mirada. ¿Terry? Y entonces el aire se llenó de todas las palabras que no se dijeron, de los años perdidos, de las cartas no escritas, de las heridas compartidas en la guerra. Dos hermanos frente a frente, separados por la guerra y el silencio de sus madres, finalmente reunidos por la verdad. El tiempo pareció estirarse, como si el universo contuviera el aliento. Terry seguía allí, inmóvil, mirándolo como si tratara de reconocer un reflejo lejano en el agua. El viento soplaba suavemente entre los árboles y las hojas caían sin hacer ruido. Michael, con el cabello más largo, una barba desordenada, los ojos aún nublados por todo lo que no entendía. Era él. Seguía siendo él. Candy no se atrevía a moverse. La hermana Margaret, que los había seguido a distancia, se detuvo a unos metros al ver la escena. No era un momento para intervenir, era un momento para la sangre. Terry avanzó, despacio, como si no quisiera romper el hechizo, como si temiera que si daba un paso en falso, todo desaparecería. Se quedó frente a él. Las manos le temblaban. Michael, susurró, apenas audible. El otro hombre lo miró, y aunque su mente aún era un rompecabezas a medio armar, algo se agitó en su pecho, algo que no se podía negar. No lo entiendo, dijo en voz baja.
pero algo en ti me duele. Algo en ti me falta. Y entonces Terry lo abrazó, no con palabras, no con explicaciones. Lo abrazó como se abraza lo irrecuperable que de pronto vuelve. Lo abrazó con toda la fuerza contenida de los años, con el vacío que por fin tenía forma. Michael se quedó quieto un instante y luego sus brazos también se cerraron en torno a él. No entendía por qué, pero sus ojos se llenaron de lágrimas, lágrimas silenciosas, viejas, anónimas, lágrimas que no sabían si lloraban por todo lo perdido o por lo que milagrosamente se había encontrado. Y así se quedaron, dos hombres rotos, dos hermanos reencontrados, aferrándose a la única certeza que tenían, que ese momento era real, que por fin estaban en casa. Después del abrazo, cuando las emociones parecían comenzar a calmarse, Terry dio un paso atrás. Su pecho aún subía y bajaba con fuerza, pero su mirada cambió, tornándose seria, contenida. Así que, este era tu secreto, Candy, dijo con voz baja, aunque dura. ¿Cuándo pensabas decírmelo? Candy sintió que el corazón se le encogía. Terry, yo titubeó, dio un paso hacia él. Perdóname, no sabía cómo, ni cuándo. Solo quería estar segura. Quería que lo recordara por sí mismo. ¿Y decidiste cargar con todo sola? Mentirme, evitar mis llamadas, colgarme cuando oías mi voz. No fue así. Yo no quería herirte ni asustarlo. Si te decía algo, hubieras venido de inmediato. Tú tenías trabajo y él no estaba listo. No me mientas y digas que hubieras esperado. Tú habrías cruzado el mar si hacía falta. Te conozco, Terry. Conozco a mi esposo perfectamente. Él bajó la mirada. No podía negarlo. En ese momento la hermana Margaret, que había observado la escena con discreción, se acercó con paso firme. Un gusto verlo, joven Granchester, dijo con una sonrisa traviesa en el rostro, rompiendo la tensión como solo ella sabía hacerlo. Me recuerda mucho al chico que saltaba a la barda del colegio, creyendo que nadie lo veía. Pero yo siempre lo veía. Terry parpadeó y por primera vez en días sonrió, apenas. Hermana Margaret, qué gusto verla de nuevo. Lo mismo digo, joven Granchester, pero este día ha sido largo, especialmente para Michael. Tiene muchas cosas que pensar y necesito de su ayuda. Se volvió hacia Michael y le extendió la mano, como si le ofreciera un salvavidas. ¿Me acompañas, Michael? Él asintió, aún confundido por tantas emociones juntas. Los veo a la hora del té, dijo simplemente, y con una mirada breve a Candy, se alejó con la hermana. Caminaron en silencio un tramo, hasta que Margaret se detuvo, se volvió hacia Terry,
que aún estaba en el mismo sitio, viendo alejarse a su hermano. Entonces, con la voz baja y profunda, le dijo: el hombre que acabas de abrazar hoy ni siquiera existía hace unas semanas. Era una sombra, un cascarón vacío. El cambio que has visto en él ha sido gracias a la paciencia, dulzura y cariño de tu esposa. Terry la miró, sorprendido por la franqueza. Si hubieras venido antes, cuando Candy aún no lo había alcanzado con su constancia, ese hombre te habría rechazado sin siquiera saber por qué. No habría reconocido tu nombre, ni tu rostro. Se habría escondido. Guardó silencio y luego añadió: ahora puede reconocerse un poco y puede reconocerte gracias a ella. El camino por recorrer con él aún es largo. Tal vez nunca recuerde todo su pasado, pero me alegra saber que ustedes son su familia y que construirán un nuevo presente y futuro lleno de buenos recuerdos para Michael. Terry sintió que las palabras lo atravesaban como cuchillas suaves. Bajó la mirada. No dijo nada. Pero en el fondo, sabía que era verdad. Caminaron en silencio entre los senderos del jardín trasero, donde los arbustos florecían sin saber que entre ellos se desarrollaba una conversación que podría cambiarlo todo. Candy caminaba un paso atrás, como si no se atreviera a igualarle el ritmo, hasta que él la miró de reojo deteniéndose. Lo siento, Terry. Perdóname, dijo al fin con la voz quebrada. Es solo que al principio ni siquiera salía de su cuarto, no hablaba con nadie. La hermana Margaret estaba preocupada. Yo sabía que si te lo decía, vendrías de inmediato, dejarías todo, pero no habría servido de nada. Tenía que ganarme su confianza primero, hacerlo recordar, aunque fuera un poco. Pensaba irme con él a Stratford en una semana. No iba a dejarlo aquí. Ya sabe quién soy. Sabe que soy tu esposa, que soy su cuñada. Terry no la interrumpió. Solo hizo un gesto para que siguieran caminando. El crujido de las hojas secas bajo sus pies marcaban el ritmo de su respiración contenida. Y te preguntó por mí. Preguntó sin mirarla. Sí, le dije que tenía un hermano. Me preguntó por qué tenían apellidos diferentes. Yo le dije que esa parte de la historia te correspondía a ti. Terry cerró los ojos por un segundo. Asintió, como aceptando el peso de algo que aún no sabía cómo sostener. ¿Y qué más? ¿Sabes que toca el violín?, dijo Candy con una sonrisa nostálgica. Yo creo que ni Patricia lo sepa. Él toca la misma melodía que ella tocaba en Verdún y en Malta. La misma. Tal vez no perfecta, pero con el mismo espíritu. Esa fue la primera señal. Ese fue el hilo invisible. Si no lo hubiera escuchado tocar, quizá nunca me habría acercado. Quizás nunca lo habría conocido. O ni siquiera lo habría visto. Terry se detuvo. Se pasó una mano por el rostro, como si intentara borrar el cansancio, el enojo y dejar solo la verdad. Entonces, el violín los unió. ¡Qué ironía!
¿no? Patricia y él, sin saberlo. Y tú, hilando la historia como si fueras parte del destino. Candy bajó la mirada. No lo hice por héroe. Lo hice porque sentí que debía hacerlo. Porque vi en él algo roto. Algo que gritaba sin voz. Y porque pensé en ti. Pensé en lo que sería para ti encontrarlo. Tener una familia real. Una raíz. No podía guardármelo. Pero tampoco podía apresurarme y perderlo antes de que te conociera. Terry al fin la miró. Sus ojos ya no estaban llenos de rabia, sino de algo más profundo. Algo vulnerable. No me gusta que me ocultes cosas, Candy, dijo con voz grave. Pero no puedo negar que hiciste lo correcto. O que yo no habría sabido qué hacer con él si lo veía en ese estado. Candy alzó los ojos emocionada. ¿De verdad? ¿Me perdonas? Terry no respondió con palabras, solo la abrazó. Esta vez, de verdad. Lo que me duele es no haber estado aquí antes, murmuró contra su cabello. Pero gracias a ti, Candy, no lo perdí del todo. Candy cerró los ojos. Sintió que, por primera vez en semanas, podía respirar sin peso en el pecho. Y mientras el viento del atardecer acariciaba los árboles del convento, supo que esa historia, por fin, estaba empezando a sanar. Continuará. Ay, chicas, es que me imaginé la escena donde llega Terry. Tuve que parar porque me ganó la risa que el miedo. Es que no, de verdad, chicas. Ay, no, yo amo esta historia, de verdad yo la amo. Como, ay, no, chicas, es que me deja sin palabras porque ¿cuántas veces vimos a ese Terry añorando tener una familia? Añorando ver a esos hermanastros llevarse bien y por culpa de una persona nunca pudieron llevarse. Y ahora, en este fic, tiene la oportunidad de tener una familia, aparte de la propia. Porque Terry y Candy son una familia, chicas, sí. Y la familia se va agregando como componentes, ¿me explico? Y de verdad que es un deleite estar narrando este fic, chicas, que de verdad ha sido una curita en mi corazón, sobre todo en estos días que vienen. Es inicio de semana, chicas. Abrazo fuerte. Denle like a la narración. Déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de todas las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.